Hola amigos de Juntos por Juanjuy, nuevamente con ustedes en un programa de los sábados de 7 a 8 de la noche en Canal 5, Amazonía de Televisión de Juanjuy. Profesor Wilson, qué agradable volver a estar con usted en el programa y ahora desde su domicilio frente a una biblioteca donde seguramente muchas de las cosas que usted sabe está ahí y algunas otras en algún lugar de su casa. Gracias, Juan. Claro que sí, hay cosas que están en físico, como se dice ahora, y también en virtual, porque la computadora guarda mucha información, así es que la sabemos encontrar en los medios electrónicos que están a disposición de todo el mundo, ¿no? El asunto es dedicarse a buscar nada más. Exactamente, y justamente hablando de temas de la computadora y lo que nos tiene la internet ahora, a continuación ya este segmento tiene que estar, profesor Wilson, destinado al tema ecológico, el medio ambiente, el tema de la basura, ¿no? Estamos destinando este segmento para empezar con nuestro proceso de concientización y mejora en la calidad del tratamiento de la basura, del no botar la basura a la ciudad y mejorar pues, nuestra calidad de vida en ese sentido. A continuación, amigos, la vamos a dejar con un video extraído precisamente, como decía el profesor Wilson, de la internet y después comentamos del mismo. Amigos de Junto por Juanjuy, como podrán haber apreciado ustedes en este video, que aparentemente es un dibujo animado, me refería en el sentido de dirigido a los niños, pero creo que una de las mejores maneras que puede a nivel mundial de empezar a graficar este problema del recojo de la basura y la clasificación de la basura es con figuritas, ¿no? Profesor Wilson, ¿qué opina usted de este video que acabamos de ver? Bueno, yo he visto que los niños, por naturaleza, cuando prenden el televisor, primero buscan los programas de dibujos animados, ¿no? Y me parece que por ahí va o debería ir quizás la forma de entrar a la mente de los niños a través de este método de hacer
audiovisuales. El video nos muestra algo que todos los días sucede aquí y en todas partes, ¿no? De cómo tiramos la basura sin darnos cuenta. Lo que en el video nos dice que toda la basura que nosotros estamos tirando es producto de la transformación de recursos naturales, ¿no? Sí, el vidrio, el papel, la lata, todo ello viene de productos naturales que extraemos de la tierra, y que a la larga estos productos, si no son renovables, como las plantas, por ejemplo, se van a agotar y vamos a llegar a un momento en que no vamos a tener con qué hacer lo que ahora tanto estamos botando. Si tenemos, por ejemplo, una hoja de papel que sabemos que sale de la madera, en vez de ir a cortar un árbol para hacer ese papel de nuevo, podríamos reutilizar el papel o podemos transformarlo de nuevo en una nueva hoja de papel limpio. Escuché un comentario a manera de gracia, ¿no? Pero votamos ahí porque siempre hay alguien que viene a recoger. No se trata de eso, ¿no es cierto? ¿Qué mejor sería si nosotros dirigimos esa basura, esos plásticos, por ejemplo, a un lugar determinado? En todo caso, recoger para que el basurero se lo lleve propiamente, ¿no? Claro, ya se ha dicho siempre que si no hubiera quien tire la basura, no hubiera basura en la calle, ¿no? Así es. La basura existe porque la tiramos. Y muchas veces la hacemos con la esperanza o con la opinión de que quien tiene que recogerlo es la autoridad. Porque yo pago mis arbitrios. Claro, y eso está fuera de contexto, ¿no? Lo interesante sería no generar basura y no ocasionar gasto a la municipalidad para recogerla, como sucede ya en otras partes del mundo. Acá nomás en Ecuador todo el mundo va a Loja, va a Cuenca, porque ahí ya se está haciendo esto, ¿no? La basura orgánica, aquella que se descompone, que proviene de productos orgánicos, pues se pueden convertir y lo convierten en abono, mientras que la basura inorgánica, los vidrios, las latas, plásticos, se vuelven a reutilizar para producir lo mismo que hemos tirado, ¿no? Entonces, pero eso falta. Yo creo que avanzaríamos, pero paralelamente, como tú lo dices y como es la intención de este espacio, habría que empezar a trabajar con los niños, porque es más fácil que un niño nos entienda que un adulto que ya vive su vida de manera casi horizontal, sin cambios de ninguna naturaleza. Claro, profesor Wilson. La idea es esa, amigos de Juntos por Juanjuy. Si bien es cierto, las autoridades, como decimos, tienen su competencia, su responsabilidad, pero no podemos seguir viviendo años por años esperando solamente de ellos. Nosotros debemos poner nuestra parte, y una de las cosas que, como dijo el profesor Wilson, una de las cosas que debemos hacer es empezar a trabajar con los niños, no trabajar haciéndole botar basura, sino es un tema de concientización, que los niños lleven el mensaje a diario a sus hogares para poder nosotros en un futuro próximo tener una ciudad limpia, ordenada, cuidada, y que podamos querer y que la gente empiece a venir, porque es una ciudad que realmente da ganas de visitar. Amigos, después de los comerciales vamos a venir ya nuevamente con el profesor Wilson con la parte, continuando con la historia de nuestra provincia de Medical Cáceres, de Juanjuy. Ok, amigos, y Junto por Juanjuy, nuevamente con ustedes, saludando siempre a todos los amigos que se enganchan con nosotros a través de Canal 5, Amazonía Televisión en Juanjuy, y los resúmenes lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Junto por Juanjuy, semana a semana. Profesor Wilson, retomando el tema histórico, debemos hacer referencia al gran apoyo que hemos tenido del profesor Alberto Ruiz Tuesta, ¿verdad? Así es. Lamentablemente él no puede estar por cuestiones de salud. Desde acá le mandamos un fraternal abrazo. Se ha disculpado por no poder estar con nosotros hoy día, ¿no? Pero bueno, tenemos a un entendido en la materia. Profesor, ¿de qué parte empezaremos a conversar ahora referente a nuestra historia? Bien, hemos tratado más o menos de hacer un esbozo panorámico de cómo fue este espacio amazónico antes de que Juanjuy existiese, ¿no? No vamos a entrar por ahora en el detalle de la fundación misma de Juanjuy, porque no hay fecha definida, y después hablaremos o tocaremos el tema de Gaspar López Salcedo, porque aún falta hacer una investigación en Zaposoa de sus pobladores de allá de los años 1820, 21 a 30 por ahí, o 46, o el año 1846 en que nace Roque Jacinto López Pérez, un personaje que sí, de cuya existencia tenemos una evidencia concreta, y sus obras, incluso tengo yo en archivo un manuscrito, un folleto que él ha dejado manuscrito de datos así sueltos de los fines del siglo XIX y también del siglo XX, a los principios del siglo XX. Incluso ahí en ese manuscrito encontré
la fecha de nacimiento de mi abuela. Jamás pensé que podía encontrar, ¿no? Mire, ahí está. En abril de 1896 nació mi abuela, Tomasa Saldaña. Ajá. Pero ese dato no hay porque ninguna partida de nacimiento existe, pero sin embargo ahí está anotado, ¿no? Bien. Buen hallazgo, profesor. Sí, así es. Entonces vamos a hablarnos bien vinculando el desarrollo de estos pueblos a la economía de cómo ha ido creciendo o cómo han ido creciendo estas poblaciones de acuerdo a la economía. Sabemos que en 1790 Sobreviela ordena a sus reducciones de Pajatén, Valle, que se ubiquen a la orilla de los ríos mayores para poder transportarse, para poder llegar a ellos, porque los ríos eran la principal vía los medios de transporte más posibles, ¿no? Aparte de los caminos, muchos de ellos caminos muy difíciles, caminos de herradura casi, que eran difíciles de transitar, pero se utilizaban también porque en épocas de creciente, imagínate, cuando tenían que viajar de aquí a Tingo María, por decir, ¿no? En una época de creciente no podían surcar en canoa porque el río Guayaga es demasiado caudaloso. Entonces, en el informe que hemos hecho referencia en el programa anterior de 1822, en que el obispo Sánchez Rangel, obispo de Amainas, con sede en Moibamba, le hace al nuncio apostólico Giustiniani en España, ¿no? Al nuncio apostólico le dice, esta zona que es enorme, en donde pueden caber varias Europas, no, está poblada, tiene pueblos, pero también un sinfín de rancherías, dice, de chacras y rancherías. Es decir, había asentamientos por todos lados, gente ubicada en todas estas orillas. Pero ¿qué hacía esta gente? ¿Cómo era su economía? Generalmente lo que llamamos en términos políticos y económicos una economía autárquica, es decir, de autosostenimiento. Solamente producían para consumir, porque aquí lo iban a vender, claro. ¿No? No había un mercado, no había una tienda mayorista. Además que los pueblos eran lejos uno del otro, ¿no? Complicado. Pero aún así se comercializaba, Juan. Por ejemplo, hay datos y narraciones de cómo los riojanos, moibambinos, por ejemplo, empaquetaban fardos de sombreros y venían caminando Moibamba, Sisa, Zaposoa, luego Juancuy, y de aquí surcaban en canoa hasta Tingo María por un dólar. Por el Monzón para llegar a Huánuco, y ahí llevaban sombreros, se llevaba algodón, ovillos de hilo, algodón hilado, se llevaba coca, se llevaba cera y también tabaco, ¿no? Esos eran los productos más comunes, aparte de otras cosas, ¿no? Como pescado salado que se transportaba mucho de los ríos Ucayali y Marañón hacia esta zona. ¿Y se sabe, profesor, qué es lo que con qué se intercambiaba? Bueno, cuando tenemos el censo de 1844 de Juanjuy, ese censo ya lo hemos visto, creo que todavía no lo hemos publicado. Todavía no se ha publicado. Ahí cuando se consigna la ocupación, los varones aparecen como labradores, ¿no? Lo que ahora podríamos llamar agricultor. Y las mujeres, todas las mujeres aparecen como hilanderas. ¿Por qué? Porque cada mujer en su casa cogía el algodón, lo despepitaba, le paleaba, o sea, había un sistema de paleo con unos palitos en cueros de vaca o de carnero, y para poder hacer que el algodón se pueda hilar, y toda mujer hilaba y hacían ovillos. Este ovillo tenía un valor de 25 centavos. Yo no sé si en ese tiempo la moneda era el peso peruano o de dólar, pero tenía el valor era de 25 centavos, y con eso iba a comprar en la tienda, si es que había una tienda, o si es que había una bodeguita de aquellos tiempos, y conseguía pues lo que quería, por decir telas o herramientas. A cambio de ese costo. A cambio de eso, ¿no? Y esto los comerciantes lo llevaban hacia Huánuco, que era el centro en donde podían ellos intercambiar con la gente que venía de Lima, porque ya la gente venía de Lima trayendo... Iban almacenando, digamos, ese hilo y lo que podían... Y había mucha mercadería básicamente extranjera, especialmente inglesa, ¿no? Sabes que los españoles no tuvieron mucha... Esta es una historia ya particular, los españoles... Vinieron a llevar, no trajeron llevaron nada. más oro, pero los ingleses nos trajeron más mercadería, ¿no? O sea, el negocio fue para ellos, ¿no? Bueno, es otra historia. De tal suerte que en ese trajinar el comercio era lento, pues porque surcar en canoa, venir caminando desde Moibamba, por ejemplo, hasta acá, de aquí surcar en canoa hasta Tingo María, de ahí remontar el río Monzón, ¿no? Quizás en canoa, quizás caminando, y de ahí caminar hasta Huánuco, pues, y luego regresar. El viaje duraba 3 meses por lo menos, ¿no? Profesor, bueno, dejamos ahí, vamos amigos a regresar nosotros después de los comerciales. Lamentablemente el tiempo vuela cuando queremos saber más de esta información respecto a nuestra provincia.
Amigos de Junto por Juanjuy, ustedes estarán muy atentos, sabemos, a lo que es la historia de Juanjuy y de Marical Cáceres en general. Seguimos con la comercialización, digamos, ¿no? El tema de cómo la economía ha ido variando en cuanto iban cambiando también los accesos a las ciudades, a los pueblos. Claro, en la época que hemos hablado en el bloque anterior, el comercio se realizaba básicamente con la sierra, ¿no? De Moyobamba hacia Chachapoyas, por ejemplo, ¿no? Moyobamba, Ríos a Chachapoyas, o de acá hacia Huánuco, ¿no? Y los del Valle, bueno, comercializaban con algunos pueblos de la sierra también, lo que ahora es La Libertad. Pero por aquel entonces todavía Iquitos era un pueblo sin importancia, ¿no? Era un pequeño poblado, pero viene esta gran ola que es la ola del caucho. Entonces, al ser Iquitos un centro de desarrollo y un polo económico fuerte, se convirtió en nuestro mercado. Entonces empezamos ya no a comercializar con Huánuco ni con la sierra, sino a empezar a comercializar con Iquitos. ¿Y qué se llevaba de acá? Pues básicamente ganado, ¿no? Se llevaba también granos, los granos que se producían acá se llevaban a Iquitos, y de ahí se traía la mercadería que venía básicamente de Inglaterra, porque en esa época la moneda más común, más que la moneda peruana, era la libra esterlina, sí, claro, sí. La libra esterlina, ¿no? El caucho jugó un papel importante, y jugó un papel importante en contra nuestra también, porque como la gente buscaba trabajo, quería trabajo, sí, y por allá estos pueblos se despoblaban. Luego de eso vino el otro ciclo que se llama, que fue el ciclo del tabaco, ¿no? El tabaco, que también es una planta americana y se producía siempre acá y ya se comercializaba antes, su comercialización fue cogida por el Estado a través del llamado estanco del tabaco. O sea, el Estado intervino en la comercialización del tabaco y creó el estanco del tabaco. Acá en Juanjuy hubo un estanco del tabaco, ¿no? Sí, sí, ¿no? Incluso quien te puede dar un poco más de información sobre esto, porque él ha trabajado de muchacho en el estanco del tabaco, es Moisés Vázquez Ruiz, ¿no? Ah, mire, ahí empezó a trabajar bueno tener ese testimonio. De muy jovencito, antes de ingresar, porque aquí jugó un papel importante Carlos Vice. Ellos entraron ya mayorcitos de edad porque precisamente no había colegio, y primero tenían que trabajar, y esa fue una de las fuentes de trabajo que él encontró, ¿no? Interesante. La historia cambia, diríamos, con más propiedad, cuando se construye la carretera marginal de la selva a partir de 1965, 66, en que se empieza a hacer el trazo, y hasta el 70 y tantos en que ya se construye. ¿Y qué pasó con los vuelos que fue antes de eso, no? Bueno, obviamente se dice que el primer avión llegó acá más o menos en 1939, la gente hizo este aeropuerto, el aeropuerto viejo, que ahora es la Alameda. La gente trabajando, porque antes las casas se hacían de pared tapiada, o se hacían de adobe, de tierra. Entonces esa zona que es ahora Virgen de la Mercedes, el Colegio Virgen de la Mercedes, y más allá habían ladrilleras o lugares donde se hacían adobes, y había huecos, la gente había sacado tierra de ahí. Entonces tuvieron que rellenar todos esos huecos, y durante las noches y en jornadas sabatinas o dominicales, toda la población en bandejas o en capachos, así se llamaba, unos depósitos hechos de cuero de vaca, se llamaban los capachos, cargaban su arena, tierra del río para llenar estos huecos. Así es un trabajo enorme, ¿no? Pero muy entusiasta, porque cuando llegó el avión todo el mundo, fue una novedad extraordinaria, todo el mundo quería ver, y todo el mundo quería que el avión llegue acá. Pero primero llegó el hidroavión, o sea, el famoso Capitán Extremadura en 1929, por ahí, ¿no? Capitán Extremadura, que vino y acuatizó acá, es todo un hecho histórico para este pueblo. Ahora, la versión comercial empieza ya en la década de los 40, cuando ya este aeropuertito estaba hecho, y se instalan ya algunas compañías privadas, como fue el caso de CAMSA, ¿no? Y Tapsa Guayaga, ¿no? Tapsa Guayaga, así se llamaba, con unos avioncitos monomotores. Los de CAMSA eran de 2 motorcitos, pero para 4 o 5 pasajeros nomás, o sea, aviones muy pequeños. Y de rutas cortas nomás. No, claro, de aquí, por ejemplo, para ir a Tarapoto, yo he hecho ese vuelo todavía. Te levantabas, entrabas en Bellavista, de Bellavista a Picota, de Picota a Pucacaca, que está ahí nomás, sí. Y luego te elevabas para ir a Tarapoto, ¿no? Y así se volvía, ¿no? Incluso después, cuando llegó también el DC-3 de Fawcett, o sea, los bimotores de Fawcett, el modelo ese de avioncito que está tirado aquí en Córdoba, que es el modelo de DC-3, también se hacía esa ruta, ¿no? Y por acá, Tocache y también Tingo María, ¿no? Y luego también Tarapoto, Yurimaguas, Iquitos, ¿no? Entonces, Juanjuy ha tenido
más que conexión hacia estos pueblos, que era una cuestión rutinaria, una conexión importante con Trujillo. Por eso es que Trujillo ha sido siempre una especie de ilusión para el mariscalense, y por eso es que alguna vez se planteó también la famosa carretera Salaverry-Juanjuy, ¿no? O sea que tiene... Y de ahí también, profesor Wilson, de ahí también que muchos comerciantes de la época eran de ahí, ¿no? Bueno, vinieron algunos de ellos, pero antes de esto habían comerciantes acá que traían de Trujillo, todos se traían en avión, por ejemplo, las galletas, las telas, las golosinas, los licores, que venían antes, licores de buena calidad, por cierto, no los bambas de ahora, ¿no? Los buenos licores se traían en avión o se traían en balsa también de Tingo María. La cerveza, el combustible también se traen en balsa en Tingo María. O sea, había dos rutas de engrasa. Chinos, me acuerdo que traían bastante cerveza. Ya después, eso fue después de la década de los 70, cuando ya empezaron los botes esos más grandes con dos motores a llegar por acá. Pero antes de eso era el avión, ¿no? Y la carga llegaba allá y de ahí al puerto, para que se llevaba Tingo de Saposoa, se llevaba a Bellavista. Y yo todavía de niño fui a chauchar, así se llamaba eso, de ir agarrando la pretina a cargar latas y te pagaban 50 centavos. Bueno, había algo por ahí, ¿no? Se ganaba algo. Y era necesario hacerlo para aprender y porque nos gustaba hacerlo. Bueno, aquí había personajes folclóricos, a ver si recordamos eso un poco. Toribio Sánchez, claro, hermano de una familia muy, muy conocida acá, pero él resultó un tipo muy particular que no le gustaba, no era muy normal, no era, ¿no? Un poco oído. Andaba arremangados, con pantalones arremangados, descalzo siempre. Él era el chauchero por la excelencia. Él llegaba, pero él cargaba maletas, o sea, de los viajeros importantes, de los agentes viajeros, de esos, pero él cargaba las maletas para llevarlos al alojamiento. Nosotros cargábamos las latas, ¿no? Pero hubo una temporada de los años 55, 56, que llegó un personaje de la sierra, de apellido Argumedo, me acuerdo el apellido, que como buen serrano, un poco más conocedor de las cosas, armó una carreta. Y él jalaba la carreta y nos quitó la chamba, porque él cargaba de un solo viaje, llevaba todo, y nosotros que llevábamos 2 latitas ya no podíamos hacerlo, ¿no? Pero lo malo de Argumedo era que trabajaba una semana, hacía su plata, y la otra semana se emborrachaba y no trabajaba. Ahí la aprovechábamos nosotros. Bueno, profesor Wilson, vamos a hacer un pequeño corte ahora nuevamente, y después de los comerciales continuamos con estas interesantes historias y anécdotas de nuestra provincia. Profesor Wilson, hablamos de cómo se iba transformando la economía, vinieron los aviones, luego estamos ya prácticamente en cómo se abrió la carretera desde el año 65, 66, más o menos, ¿no? La historia cambia radicalmente cuando Belaúnde Terry decide construir la carretera marginal de la selva, con una visión integracionista y también, tal vez exagerada, porque después las consecuencias las estamos viendo, ¿no?, basada en los mitos que se han tejido sobre la selva. El mito del despoblamiento, que es una zona despoblada, ¿no?, de que necesita poblarse más. El mito de los recursos naturales inconmensurables que no se extinguen. El mito de la fertilidad de los suelos. Se hizo la marginal y esto ha cambiado totalmente la historia, porque la interconexión ya dejó de ser solamente por el río, a través de la balsa o la canoa, o por el camino, ¿no?, transitando penosamente durante muchos días. Empezó a utilizarse ya los vehículos motorizados, los carros, ¿no?, la carretera con los autos, primero, de aquí a Tarapoto, por ejemplo, hacia Tocache, con grandes dificultades, y luego poco a poco los carritos que ya traían productos o carros de mayor capacidad para pasajeros, como los ómnibus, ¿no? Claro. Pero, y esta dinámica ya no ha podido detenerse, ¿no? Y paralelamente al crecimiento de la economía también ha ido creciendo la población por la migración que ha empezado a darse, ¿no? El gobierno militar de aquel entonces tenía un representante militar por cada departamento. Como no había congreso, ¿no?, tenía un representante que venía a ver cuáles eran los problemas. Y acá teníamos uno de ellos que fue el general, ya no recuerdo bien el apellido, ¿no? Él en una asamblea en la iglesia de Juanjuy, porque la iglesia de Juanjuy con el padre Maximino Cerezo Barredo se convirtió en un centro de asambleas. Chávez Quelopana, ahí está, me acuerdo de Chávez Quelopana, el general Chávez Quelopana, recuerdo que dijo: señores, necesitamos trasvasar la población concentrada en la sierra hacia la selva para aliviar la pobreza de la selva, de la sierra, perdón. Y ahora eso se ha hecho. Eso es lo que está pasando, sin que haya decisión del gobierno, sino por el solo hecho de haberse hecho la carretera marginal. Si queremos detenernos un poquito en algo muy, muy, muy difícil de entender y de querer transformar, el que viene de la sierra viene, por ejemplo, pensando en sembrar arroz,
y nos hemos convertido en monocultivadores de arroz en gran medida. Profesor, retomando el tema de los problemas que hubieron acá, y cuando usted habla del padre Maximino Cerezo, viene a la mente la toma del avión, ¿no? Bueno, empezamos a producir, acá teníamos primero el maíz, se producía el maíz amarillo suave, el que se muele para hacer la chicha tradicional, ¿no? Ese producto se llevaba a Iquitos. En Iquitos habían las ganaderías, se criaban gallinas, todavía no había los pollos de granja de ahora, pero se criaban bastante chancho por allá. Entonces ese maíz servía para eso, y allá se llevaba. Pero ahí iba en balsa, ¿no es cierto? En balsa se llevaba, ¿no? En canastos, no, todavía no había los sacos pero el canasto forrados con hoja de bijao u hoja de ruturi, entonces se protegían del agua, ¿no? Por más mal paso que hubiese, no se mojaban. Muy bien, pero en eso se introduce ya el el maíz sémola, variedad marginal, creo es la variedad del sémola amarillo duro, ¿no? Y empieza a tener mercado ya para la costa, ya tenemos carretera, porque el Estado crea una empresa estatal para acopiar el maíz, que fue ENSI. Y como era un organismo estatal, el Estado fijaba el precio del maíz. Se fijó un precio, pero ese precio no satisfacía los costos de producción ni tampoco la necesidad de la gente. Entonces crearon los grandes movimientos de protesta del campesinado a través de la Liga Agraria de Tupac Amaru y también a través del Frente de Defensa del Pueblo, ¿no? Entonces, hubieron dos huelgas importantes, el 78 y el 79, pero fue la del 79 la más fuerte, por el mejor precio y la copia del maíz, ¿no? Se malograba mucho el maíz. En ese momento, en mayo del 79, es cuando el Frente de Defensa, encabezado bajo la presencia del padre Maximino Cerezo Barredo, ¿no? Tomó el avión Fokker F-27 de Aeroperú. La toma no lo encabezó el padre Maximino. Eso hay que salvar, porque se puede condenar al reverendo Maximino, un gran personaje de mucha recordación en Jujuy, de haber incitado de repente a la violencia. No, la gente se desbordó y él tuvo que asumirlo. Ya no había alternativa. Luego vinieron las conversaciones si devolver el avión, pero eso hizo de que se prestara atención inmediata y se instalaron silos inflables. Así es. ¿Te acordarás todavía? Claro, frente a la casa. Frente a tu casa se instaló uno, ¿no? Ahí en la esquina de... frente a la escuela 1191. Mariscal Cáceres con Girón Triunfo, ¿no? Al costado del Hotel Melgar, y la escuela. Que era un espacio vacío todavía aquel tiempo. Era nuestra casita de fulbito ahí. Así es. Además había un involucramiento de la población, profesor. Había forma de llegar. Yo me acuerdo que esos líderes de aquella época eran seguidos, ¿no? Por eso se convertían en verdaderos líderes del movimiento. Quisiera decir algo que de repente no le va a gustar a mucha gente, es algo muy, muy concreto. Había más honestidad, Juan. El líder era más honesto, no entraba a esas luchas, no dirigía esas luchas porque quería ser candidato, porque quería estar en un cargo público, porque quería ascender, no, lo hacía por convicción, lo hacía por formación, y la gente entendía eso, porque ninguno de esos líderes, salvo el ingeniero Genio Ruiz, que participó de alguna manera también, llegó a ser político, él llegó a ser diputado. Sin embargo, profesor, debemos conversar, ¿no? Con los niños, sobre todo yo siempre escucho en los colegios escuela de líderes, pero ¿a qué apuntamos? ¿Qué es lo que les estamos diciendo a esos niños? Porque realmente en nuestra población necesitamos de líderes, estamos carentes de líderes que en verdad tengan una visión de futuro, una visión de mejorar nuestra comunidad. Profesor Wilson, los líderes, es necesario crear líderes, es evidente, Juan. Por supuesto. Pero tenemos que crear líderes con valores básicos, fundamentales. Y uno de los grandes valores que no está muy presente es la solidaridad. Eso. El líder debe ser solidario por naturaleza. No todo está perdido, como alguien dijo, ¿no? Pero necesitamos reforzar, y cuando enseñemos liderazgo a los jóvenes, tenemos que partir de ahí. Profesor, si nosotros creyéramos que esto está perdido, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Obviamente que sí. ¿No? Amigos de Juntos por Jujuy, evidentemente este es un programa que, dijimos de un comienzo, no tiene tintes políticos, sin embargo es inevitable a veces tocar temas de esa naturaleza, ¿no? Es que la política, Juan, no hay que verlo como una cuestión partidaria. Sí, la política hay que verlo como el ejercicio de entender lo que es nuestra sociedad
y decir qué debemos hacer en la sociedad para mejorar. Esa es la política. O sea, por eso nos referimos, podemos tocar todas las corrientes ideológicas de izquierda, derecha, el centro, para hacer comparaciones y poder decir, bueno, tienes razón tú por acá, pero por acá no. Entonces hay que de repente buscar posiciones mixtas, posiciones intermedias que nos permitan concertar, ¿no? Yo hablo con amigos del extranjero y de tendencias, digamos, diferentes o de pensamientos diferentes. Sin embargo, dentro de lo que nosotros creemos, existen muchas coincidencias. Entonces yo les propongo hacer un frente, no político, hagamos un esfuerzo para trabajar en base a esas coincidencias, ¿no es cierto? Tú puedes vivir en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Juanjuy. Hay coincidencias, sobre todo en temas de nuestra procedencia, cómo es que quisiera, porque la gente que va de acá de Juanjuy, lo dije, está en el extranjero, añora su tierra, ¿no? Tiene nostalgia, y ahí a veces se basa un poco la inspiración que ellos tienen de qué podemos hacer por nuestra ciudad. Claro, nosotros debemos planificar el desarrollo, todos. No, la planificación no es un tema solamente del que está a la cabeza de una entidad, todos debemos planificar, pero para planificar tenemos que tener también visiones distintas, ¿no? Incluso visiones de afuera. Hay gente que ahora me está diciendo, por ejemplo, porque tú tienes que aprender a ver en Europa cómo se planifica el desarrollo urbano, ¿no? Sin perder, se puede planificar de una manera distinta, con mayor visión de futuro, pero cuidando algo que es importante, sin perder nuestra identidad. Claro, por ejemplo, una de las grandes tonterías que hemos hecho es de sembrar ficus, que eso no es una planta nuestra, ¿no? Y ahí están los ficus. Ajá. Cuando aquí deberíamos tener en nuestros parques, en nuestras avenidas, en nuestras calles, plantas nuestras, plantas de nuestra zona, que la gente que viene afuera, que está cansada de ver ficus por allá, pueda ver acá lo que es realmente nuestro, ¿no? Sí. Hay algunas casitas que tienen, por ejemplo, el cituye en su vereda, con sus florcitas, qué bonito eso, ¿no? Eso es nuestro, esa heliconia es nuestra, ¿no? Entonces, planificar conservando nuestra identidad, pero asumiendo modelos que nos permitan vivir con mayor comodidad en el futuro. Ojalá todavía estemos a tiempo de contribuir de alguna manera a ese orden, profesor, a través de nuestro programa. Yo quiero en verdad agradecerle por ese tiempo que brinda a este espacio, profesor Wilson. Su aporte de verdad es invalorable, ¿no es cierto? Ojalá otras personas, yo sé, reiteramos nuestro agradecimiento, por ejemplo, al profesor Alberto Ruiz, ¿no? Quien tuvo toda la disposición de apoyarnos con este tema de la historia, y así como el profesor Wilson, seguirán viniendo otras personas, y quienes quieran aportar, quienes tengan datos sobre la historia, sobre unos temas que no conocemos, serán bienvenidos. Comuníquense con nosotros a través de nuestra página, de nuestro Facebook, ¿no? O por cualquier medio. Juanjuy es pequeño, nos encontramos a cada paso, están todos invitados. Profesor, reiterarle mi agradecimiento y sus palabras finales en este programa. Sí, Juan, muchas gracias. También reconocer el esfuerzo que vienes haciendo, de repente no poco comprendido, porque muchas veces este tipo de programas pueden ser aburridos, de repente a mucha gente no le guste, o de repente no le gusta nuestra cara, ¿no? ¿Por qué ustedes tienen que decir eso? Bueno, lo importante fuera que mucho más, yo no necesariamente no tengo por qué estar todos los días acá o todos los programas, pero tiene que haber otras personas que aporten desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su ubicación, ¿no? Para hacer lo que tú estás queriendo hacer, que todos estemos juntos por Juanjuy. Ese sería el objetivo que ojalá se logre a través de esta gran iniciativa. Muchas gracias, Juan, y buenas noches. Amigos de Junto por Juanjuy, esto fue todo por hoy. Realmente complacido de entrar a sus hogares a través de este programa, y Junto por Juanjuy estará de nuevo con ustedes la próxima semana. Chao. Juntos por Juanjuy llega a ustedes gracias a Estación de Servicios Nordalex, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Gran Pajatén, Servicentro Nancy, Piscigranja Santa Rosa Restaurant, Cooperativa Agraria Cacautera Acopagro, Cofer Selva, Recreo Turístico La Pradera, Amazonía de Televisión, Mera Producciones.